noches, estamos ahora con la congresista de Fuerza Popular, Úrsula Letona. Buenas noches, estamos ahora con la congresista de Fuerza Popular, Úrsula Letona. Úrsula, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime, gracias por la invitación. Bueno, hay varios temas, quizás los dos primeros los ha planteado el propio presidente de la República, o en fin, la discusión que ha habido en torno al tema, por ejemplo, de los Panamericanos. Roque Benavides, presidente de la CONFIEP, ha dicho: creo que deberíamos orientar todos los recursos que pudieran invertirse en los Panamericanos a reconstruir el área norte y Piura. En fin, espero que el público extranjero entienda que tenemos que reorientar los recursos para Piura, etcétera. Y el presidente ha respondido esto, a ver si podemos poner lo que dijo el presidente. Yo no conozco esa propuesta y la desconozco deliberadamente. El Perú ha aceptado ser el huésped para los Juegos Panamericanos en una competencia donde le ganamos a otros países. Sería realmente una tragedia no poder cumplir. Vamos a dedicarle todos los recursos necesarios a la reconstrucción. Los Juegos Panamericanos son en el 2019, no ahora. Bueno, Úrsula, comencemos con ese tema brevemente. ¿Cuál es tu opinión acerca de eso? ¿Deben suspenderse, o mejor dicho, ya no realizar los Panamericanos? Mira, Jaime, nosotros en Fuerza Popular lo hemos señalado ya con antelación. Para nosotros las prioridades son otras. Creo que sería una desgracia, más que tener que explicar fuera del país que necesitamos ese dinero para reconstruir, para ayudar a la gente que hoy sufre las inclemencias del clima. Creo que es necesario tener ese mensaje social, ese mensaje de esperanza de que los recursos van a ser priorizados para ayudar a esa gente. O sea, yo creo que afuera nos van a entender perfectamente, y si no nos entienden, qué pena. Pero Juan Sepúlveda lo ha explicado claramente, ha dicho que en realidad no es que tengamos 4.000 o 5.000 millones de soles ahí guardados para los Panamericanos. No, es un proceso. Eso se va a gastar recién dentro de 1 o 2 años. Sí, es un pero proceso. La emergencia, sí, que no es que tengamos 4.000 para poder gastar, ya no gastar en esto y gastarlos ahora claro, en pero hay que en tener lo de en cuenta, Jaime, hay un tema puntual. La brecha de infraestructura en el Perú es brutal. Infraestructura en Panamericanos nos va a dejar pues un buen estadio, nos va a dejar la villa deportiva, pero no más. O sea, si tenemos para gastar en los próximos año y medio 4.000 millones de soles, destinémoslos a cosas mucho más importantes teniendo en cuenta la situación que atraviesa el país. Bueno, también el presidente se pronunció sobre el tema de la ideología de género, digamos, la discusión, el debate que se viene dando ya hace semanas en el Perú. Se le hizo una pregunta sobre este tema en el currículum, supuesta presencia de este tema en el currículo educativo, y esto fue lo que respondió. A mí lo que me interesa no es ninguna ideología de nada. Lo que me interesa es que los chicos y chicas tengan buenas oportunidades en su vida a través de una buena educación exigente y bien dada por los maestros. Eso es lo que tranquilos, presidente, que los todo esto de género viene del gobierno anterior, nada tiene que ver con eso. Pero todo esto de género ya se me perdió porque... Viene del gobierno anterior, dice el presidente. Ah, viene del gobierno anterior, pero después agregó algo más, que él no le... ¿Dónde tengo el texto? A ver, ¿dónde está el texto? A ver. Porque lo que dijo, a mí me dio la impresión de que de alguna manera, algo así como yo no tengo nada que ver con eso. Sí, él ha señalado que esto es un tema del gobierno anterior, que no tiene nada que hacer y que lo que se busca es que los chicos tengan igualdad de oportunidades, ¿no? Viene el gobierno, yo no tengo que ver nada. O sea que lo que está diciendo en buena cuenta es que se está desprendiendo de ese tema, es decir, ya querría eliminar ese asunto, digamos, del currículum. ¿Es lo que tú lo entiendes así? Yo entiendo como que está tratando de deslindar la responsabilidad. Sin embargo, nosotros podemos ver que en los últimos 7 meses la discusión central en el Ministerio de Educación no ha sido cuántas escuelas tenemos que reconstruir o cuántas equipamiento tenemos que hacer en los colegios, sino cómo defender de la currícula la ideología de género. Entonces yo creo que ese es ¿Ustedes creen que hay ideología de género en la currícula? Bueno, hemos visto ciertos párrafos. El congresista Tubino en la última reunión de bancada leyó algunos
párrafos, por ejemplo, para citarte uno que recuerdo, decía: soy José, soy arquitecto y mi pareja es Pedro y somos felices. Entonces, yo particularmente, yo tengo 4 niños y en mi casa mis hijos, tolerancia, la empatía y todo lo que se pretende con esta discusión de crear y criar a los chicos en igualdad de género, que entiendo que es lo que propugna la ideología de género según los defensores, es un tema que nace en casa. Nace en casa y creo que cada papá o mamá le inculca a sus hijos. Pero más allá, como concepto jurídico, como concepto en nuestro, positivizado en nuestro ordenamiento jurídico, creo que hay que explicarlo, Jaime. Lo que hemos visto, la marcha multitudinaria que hubo, es un reclamo de un sector de la población que siente cierto temor ante un esquema que no les gusta. Lo que yo creo es que la ministra tiene que centrarse, en lugar de solamente defender la currícula, decir que no está, incluso modificarla, porque hemos visto una modificación hace unos cuantos días, es sentarse a explicar por qué esto no afecta a los niños, qué es lo que les preocupa principalmente a los padres. Eso que citaste del congresista Tubino estaba, me parece, en una guía de orientación sexual que ha sido retirada hace 2 años. Entonces, ya no tiene ninguna vigencia, se está sacando cosas que no tienen vigencia. Bueno, él comentó en la reunión de bancada, nosotros vimos este tema, y en realidad, Jaime, yo creo que eso está en la esfera familiar, la crianza de los hijos. O sea que no debe haber nada respecto de la igualdad de género. Yo lo que sí creo es que los colegios, mis hijos están en un colegio laico, y a mis hijos en el colegio laico les enseñan bien claro que hombres y mujeres cumplimos iguales roles, que tenemos diferencias físicas, pero que en la práctica podemos hacer ambos casi todo. Pero de eso se trata, eso es lo que establece el currículo. Por eso yo creo que hay que explicarlo, Jaime. Lo que no ha habido en este proceso es sentar a las partes y consensuar. Cuando tú haces política pública, y esto es una política pública, las políticas públicas tienen que tener consensos y tienen que tener una etapa de prepublicación y de difusión, porque si no sucede lo que ha sucedido, que la gente sale a reclamar en las calles y el gobierno retrocede, que es el peor de los esquemas. Cuando hacemos política pública hay que mantenernos, hay que generar consensos. Y el gobierno retrocede, que es el peor de los esquemas. Cuando hacemos política pública hay que mantenernos, hay que generar consensos. Fue publicado y hubo, según el Ministerio, 50.000 aportes, 50.000 comentarios sobre este asunto en la página web. Pero al parecer no ha sido suficiente. Y ahí eso voy con la crítica. Entonces, ¿ustedes piensan que se debería modificar, derogar Bueno, ustedes han derogado decretos legislativos sobre ese tema? No, lo que nosotros hemos hecho, y qué buena la acotación que tú haces, cuando el Ejecutivo nos pidió las facultades delegadas, y eso es para que nos entienda la gente que nos está viendo, en la única mención a género, el propio Ejecutivo la acotó a violencia de género, feminicidio. Es decir, nos pidieron facultades para legislar en seguridad ciudadana en lo que se refiere a violencia de género, feminicidio, teniendo en cuenta todos estos crímenes horrendos de mujeres que hemos visto. Cuando vienen los decretos legislativos, cerca de 9 decretos legislativos hablaban de orientación de género, identidad de género o ideología de género. Al hacer la revisión de la Ley de Facultades Delegadas no hemos encontrado ninguna mención a estas categorías. Por lo tanto, en cada uno de los decretos legislativos que se han tratado de introducir, digamos, por error, estas categorías, las hemos eliminado. No creo que hayan introducido la categoría ideología de género, eso no está. Esa es la manera como el grupo, digamos, opositor de la marcha de No te metas con mis hijos designa la política, pero ese nombre no está como tal. Hablan de identidad de género, orientación sexual y otros criterios que han estado pues ahí en boga. Yo he recibido personalmente. ¿Y ustedes los han derogado todo eso? Nosotros hemos eliminado, hemos propuesto la derogación de esos artículos. ¿Por qué? Yo me he reunido con los papás de los chicos de la comunidad LGTBI, me he reunido con los mismos chicos de la comunidad LGTBI, unos chicos de juventudes de LGTBI, que mencionaban que estos decretos legislativos les permitían el respeto y visualizarlos como población objetivo, víctimas de vulneración de derechos. Totalmente de acuerdo. Hay supuestos en los cuales los chicos de la comunidad LGTBI, las chicas y los chicos son discriminados. Pero eso tiene que ser un proyecto de ley
que nazca de la discusión y que sea una discusión abierta. En este caso, en las facultades delegadas, no ha habido la intención de los legisladores de delegar en el Poder Ejecutivo este tema, ni tampoco hubo la solicitud del Ejecutivo: déjame legislar respecto de los derechos de la comunidad LGTBI. Pero si esos, digamos, ¿qué proponían esos decretos legislativos en esos puntos? Porque eso ya está en el currículum, digamos, la idea de que tiene que haber igualdad de género. Hay un decreto legislativo, especialmente lo recuerdo, el 1323, que penaliza la discriminación por orientación sexual. O sea, incorpora como uno de los supuestos de discriminación y por lo tanto lo penaliza con pena efectiva de cárcel, también incluyendo la categoría por orientación sexual. Entonces, eso no ha sido materia de facultades delegadas y yo estoy de acuerdo en que haya una penalidad también, porque es verdad que la población LGTBI existe en el país, que tienen derechos y que tenemos que respetarlos. Pero eso tiene que ser tramitado en una ley, no puede ser en el marco de facultades delegadas porque no son parte de las facultades delegadas. Hay un proyecto en el Congreso para, en buena cuenta, derogar el currículum por el tema de la supuesta ideología de género que no está. Hay dos. ¿Ustedes van a apoyar ese proyecto? Nosotros, en temas tan sensibles, Jaime, hay dos proyectos. Uno es del congresista Lescano, sí, y el otro es de una congresista de nuestra bancada, la congresista Nelly Cuadros. Nosotros vamos a discutir el tema como siempre y tomaremos posición cuando este tema ya salga de la comisión dictaminadora y vaya a ir al pleno, que son los momentos en los cuales nosotros nos sentamos y discutimos la posición como bancada. De acuerdo, todavía no. Bueno, hablando de temas de discriminación, abuso y en fin, algo que de alguna manera ha movido mucho a la opinión pública, que ha sido la posición de Kenji Fujimori en todo en torno a la decisión de Fuerza Popular de no investigar en el Congreso el caso Sodalicio, es decir, las violaciones, los abusos cometidos en el Sodalicio. Tuvo un pronunciamiento, un tuit tremendo, Kenji Fujimori, que ocasionó una cierta, un cierto cambio en la decisión de la bancada, pero en realidad no fue un cambio importante porque finalmente el Congreso no va a investigar, sino que se le ha pedido a la Defensoría que investigue. Ahora, yo he estado revisando la ley y la Defensoría ha dicho que va a investigar, que nosotros queríamos tener acá al Defensor del Pueblo, porque estoy revisando la ley de la Defensoría y la Defensoría, no, según su ley, sus investigaciones, cuando habla de investigación, es solamente en relación a abusos o decisiones tomadas por el Estado, no por particulares, es decir, la Defensoría defiende al particular, al ciudadano, frente a abusos del Estado, ¿no? Digamos en general, ¿no? Y cuando habla de investigaciones en particular, por ejemplo, el artículo 9 de la Ley Orgánica, el Defensor del Pueblo está facultado en ejercicio de sus funciones para iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la administración pública, etcétera, ¿no? Yo te agradezco, Jaime, de verdad, esta pregunta, porque es un tema que se ha venido especulando mucho. Yo he recibido bastantes ataques en las redes porque yo me adherí a la moción de Alberto Belaúnde, pues esa era otra pregunta que tenía. A quien conozco hace muchos años y respecto de quien tengo el mayor de los respetos. Yo me adherí a la moción en el entendido que como nueva parlamentaria esta comisión investigadora iba a poder determinar o iba a hacer algo para escuchar a las víctimas, para zanjar estas atrocidades. Cuando fuimos nosotros los miembros de la comisión, los miembros de Fuerza Popular que pertenecemos al Consejo Directivo, camino de la bancada hacia el Congreso, Lucho Galarreta y otros de los miembros comenzaron a explicar que la comisión investigadora no tiene ningún fin, que todas las comisiones investigadoras en el Congreso, la gran mayoría, no han logrado ni siquiera hacer que la Fiscalía reabra un caso, acordémonos del lamentable caso de Utopía, y que las comisiones investigadoras más han servido para fines políticos. En ese trayecto, nosotros, y yo por eso quiero hacer mención al proyecto de ley 1022, presentamos el 7 de marzo, el mismo día que se discutió este tema a las 6 de la tarde en el Consejo Directivo, nosotros a la 1 de la tarde ya habíamos presentado este proyecto de ley. O sea, no es una reacción al tuit de Kenji Fujimori.
Este es un proyecto de ley que nació de la preocupación, yo lo suscribo también, es un proyecto que nació justamente de los comentarios que se hicieron respecto de las comisiones investigadoras. Nosotros con este proyecto de ley, este proyecto de ley que se presentó antes del tuit de Kenji Fujimori, es el tuit de Kenji no nos ha hecho reaccionar como se ha especulado. Este proyecto declara de lesa humanidad la violación sistemática de niños y además declara su imprescriptibilidad. Como muchas personas se recordarán, hace poco en el caso del Frontón, el tribunal... ¿Por qué no hay comisión investigadora? Permíteme que termine la idea. El Tribunal Constitucional señaló que en el caso del Frontón, los delitos de lesa humanidad incluso son retroactivos. Nosotros vamos a aprobar esta ley y la vamos a aprobar para que se declare de lesa humanidad las violaciones de niños sistemáticas como la del sodalicio y van a ser imprescriptibles, con lo cual al día siguiente que se apruebe esta ley, el Ministerio Público tendrá la obligación de empezar a investigar los casos del sodalicio. En el sodalicio no había niños, había jóvenes. También, bueno, niños y jóvenes. O sea que no se aplicaría al caso del sodalicio. Violación sistemática de niños y adolescentes. Se refiere a las violaciones sistemáticas, pero el asunto... haciendo uso abusivo. Es el caso del sodalicio. Espérame, Jaime, para terminar la idea. Además, luego de este proyecto presentado, antes de tomar la decisión y de emitir nuestro voto por el archivo de la comisión, nos sentamos también a revisar, como tú has hecho, la ley de la Defensoría del Pueblo. Y hay una figura que funciona en la Defensoría del Pueblo y está en su ley, que es la del amicus curiae. El amicus curiae es una figura jurídica en función de la cual la Defensoría acompaña a las víctimas en un proceso de investigación de la Fiscalía y en un proceso judicial. Y acompaña a las víctimas en un proceso de investigación de la Fiscalía y en un proceso judicial. Y colabora, puede presentar recursos, puede sustituir a las partes en el trámite de estas investigaciones y exigir que la actuación de estas autoridades al considerarse este crimen de lesa humanidad sea lo más diligente posible. Pero eso no tiene nada que ver con una investigación. Es que la investigación, Jaime, la tiene que hacer el Ministerio Público, no la va a hacer el Congreso. Por ejemplo... Pero no la puede hacer la Defensoría. Ustedes le han soplado la pluma a la Defensoría. No. Pero la pregunta es, ¿por qué Úrsula Letona firma esta moción para que se establezca, se crea esta comisión y después retire en buena cuenta la firma? Porque, digamos, da la impresión de que la disciplina es tan fuerte en Fuerza Popular, hay una especie de Gestapo ahí, porque son varios los que han retirado su firma y los que finalmente han decidido que no haya comisión de investigación cuando habían firmado porque sí haya. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pierre Figari, Ana Vega, Keiko Fujimori tienen tanta fuerza que pueden obligar a los congresistas de esta manera en un tema tan delicado. Contra eso reaccionó Kenji. No, Jaime, a mí de verdad ni Keiko, ni Ana, ni Pierre se comunicaron conmigo o con alguien de los que estuvimos en el Consejo Directivo para pedirnos que votemos por el archivo. Entonces, nosotros lo decidimos camino a la reunión y en el entendido que teníamos el proyecto de ley más las otras alternativas. Camino a la reunión, conversando en el pasillo. ¿Cómo se puede tomar una decisión tan delicada? No es en el pasillo, Jaime. Ya habíamos presentado el proyecto de ley y decidimos opinar por el archivo en el entendido que el congresista Velázquez Quesquén había pedido, en coordinación con la congresista Arauz, la modificación a una comisión normativa. Y nosotros, oye, normativa no, porque nosotros ya presentamos el proyecto. Entonces, un subgrupo de trabajo. Y ahí me quiero referir, Jaime, porque se ha dicho mucho, un subgrupo de trabajo va a ser lo mismo de la comisión investigadora. Si al momento de citar y de escuchar a las víctimas, y al momento de querer citar a los victimarios, los miembros del sodalicio, el subgrupo de trabajo se da cuenta que estos señores no van a ir o que no hay mecanismos para traerlos de grado fuerza, el subgrupo de trabajo puede pedir al Pleno facultades para ejercer ese grado fuerza. Es mentira que no puede hacerlo, el reglamento del Congreso lo prevé. Pueden decir en ese momento, oye, no vienen los del sodalicio, fulano, mengano y sutano, te pido, Pleno del Congreso, que me des facultades para ese tema. Con lo cual tienes dos vías paralelas que avanzan, Jaime, y esta medida, le duela, le fastidie, les moleste o no la entiendan, es mucho más efectiva que una comisión investigadora que íbamos a ver los frutos en 6 meses. Pero este subgrupo de trabajo en la Comisión de Justicia, según lo que se ha establecido o la manera como ha sido diseñado, su función es
seguir el trabajo de la Defensoría, es decir, supervisar, informarse de lo que la Defensoría hace. No tiene las facultades de hacer investigación por sí mismo. La investigación, según usted mismo, la va a hacer la Defensoría, no el Congreso. No, ahí hay un error conceptual. La Defensoría no va a investigar. La Defensoría va a aplicar el amicus curiae, que es una figura que va a colaborar con las investigaciones en esta ley. Entonces el Congreso va a investigar. Quien tiene que investigar, Jaime, es la Fiscalía. Entonces, el Congreso no investiga, el Congreso no investiga. Y ese es algo, y te voy a poner un ejemplo. Las víctimas, según la ley, tienen que brindar su testimonio en una cámara Gesell. Empecemos por ahí. En el Congreso no tenemos cámara Gesell. Porque vamos a adquirir una cámara Gesell para escuchar a las víctimas, no. Lo que está proponiendo es que este subgrupo de trabajo adopte los mecanismos, una audiencia pública para escuchar a las víctimas, una sesión reservada, los mecanismos que sean más viables. El Congreso no realiza investigación, no hay, el otro día leí un artículo en El Comercio haciendo símiles de investigación. Este es el primer caso de violación sistemática que se plantea. Me has dicho que en el camino a la reunión esta decidieron cambiar su voto, en fin, su adhesión. No, decidimos, el acuerdo de bancada fue archivado. La Galarreta les hizo ver que las comisiones investigadoras no funcionan, no producen. Entonces van a desactivar, me imagino, todas las comisiones investigadoras. Y yo siempre he pensado que no tiene mucho sentido que el Congreso investigue algo que ya está siendo judicializado. Es lo que por ejemplo, la Comisión Lavallato, ¿la van a eliminar? La Comisión Lavallato tiene un plazo. Y lo que se ha hecho en este Congreso, bajo la dirección de Luz Salgado, es restringir la actuación de las comisiones. ¿Y por qué la Comisión Lavallato existe? Porque la Comisión Lavallato va a determinar responsabilidad política de los expresidentes, de los exministros, de los exfuncionarios. Esa es la razón de ser de la Comisión Lavallato. En la Comisión Investigadora del Sodalicio no hay responsabilidad política, hay responsabilidad penal. Y el titular de determinar la responsabilidad penal es el Ministerio Público, no el Congreso. O sea, aquí no hay espíritu de cuerpo, ni se ha tejido toda una teoría de que Pierre Figari es primo del señor Figari que está en el Vaticano. Eso es falso. Bueno, y lo hemos dicho. El tuit de Kenji menciona, por ejemplo, eso, el tema de un presunto abusador sexual. El tema Figari no fue debatido. Por algo mencionó la palabra Figari. Yo creo que hay una especie de... Sí, nosotros le hemos preguntado, nosotros hemos tenido reunión de bancada con Kenji y le hemos preguntado, él se ha expresado por qué su incomodidad, es una posición personal y finalmente la propuesta integral, proyecto de ley, su grupo de trabajo, más Defensoría del Pueblo fue votada en reunión de bancada posterior al tuit de Kenji y todos en mayoría hemos aprobado esa propuesta. ¿Qué les ha parecido el artículo? A mí me pareció muy bueno el artículo publicado por Kenji Fujimori ayer en El Comercio, donde dice, por ejemplo, qué implicaba la formación de una comisión investigadora en el Congreso. Más allá del ininteligible en el lenguaje legal, es sencillo, simplemente escuchar a las víctimas y también a los supuestos victimarios, por poderosos que fueran. Se va a hacer, Jaime, y se lo hemos explicado. Se va a hacer en el Congreso. Se puede escuchar a las víctimas en el subgrupo, se formarán las audiencias y se llamará a los victimarios. No querrán venir en ese momento. El subgrupo podrá pedir potestad de comisión investigadora y se les traerá de grado fuerza. Y ya lo hemos analizado, hemos revisado, y ahí está. Yo se lo he explicado al Alberto Belaúnde, Jaime. Se lo he explicado con el reglamento en la mano y con los proyectos presentados. Ahora, después Kenji escribe, la política, el liderazgo político en el mejor sentido de la palabra, no es nada en sí mismo si no se halla al servicio de una causa. Cuando se busca el poder sin una causa que lo trascienda, es soberbia, un narcisismo sin límites, que ya no sabe dónde detenerse, que de pronto ya... ¿No hay aquí una crítica a la conducción, a su hermana en el fondo? No, sí, como que si en Fuerza Popular o su hermano hubiese perdido la idea de para qué está en política, no es simplemente para controlar las cosas, sino para... Jaime, hay una causa, hay una finalidad. Nosotros hemos entrado... Es extraordinario, esto es una cosa... Es un artículo bueno. Nosotros hemos entrado en política definitivamente para trascender. Yo dejo todos los días con mucha pena a mis 4 hijos en mi casa, me encantaría quedarme con ellos y disfrutarlos, y voy a trabajar todos los días al Congreso. Y estoy segura que pocos peruanos en el Perú
trabajan tanto como Keiko para sacar adelante políticas públicas. Ella participa en todas las reuniones de bancada y estoy segura que su liderazgo trasciende. Y lo dicen los votos. O sea, su liderazgo trasciende y Kenji reconoce el liderazgo de Keiko y estamos trabajando juntos. O sea, esto definitivamente no nos ha partido ni nos ha separado, ha originado que haya una discusión sobre el tema en la bancada, respecto de la cual le hemos dado por zanjada, y Kenji sigue ahí con nosotros. O sea, ahora, nosotros no desconocemos el liderazgo de Keiko y yo lo siento más presente que nunca. Bueno, de acuerdo, pero ha habido declaraciones, por ejemplo, de Héctor Becerril muy fuertes contra Kenji, diciendo que él no va nunca a las reuniones, o va muy poco a las reuniones de bancada, no participa. ¿Es verdad eso? Él participa poco, es verdad. Por ejemplo, yo nunca he faltado a una reunión de bancada, nunca. Voy a todas, así esté muerta, cansada, son bastante tarde, es verdad. Pero él va poco, pero yo lo he visto varias veces, participa. Yo creo que también es fruto del momento. Nuestros adversarios políticos han aprovechado este tuit para hablar de un partido, y la verdad es que nosotros les queremos... ¿Kenji no está, digamos, de alguna manera buscando la alternativa, la posibilidad de ser candidato del 2021? No, yo lo he conversado personalmente con él cuando han salido estos rumores o cuando salió el tuit anterior, y él lo que quiere es hacer una vida normal, quiere tener presencia en la política, está trabajando muy duro, tiene mucha presencia social, y yo creo que le falta todavía muchísimo para pensar en aspirar a un sillón presidencial. Yo creo que fácil puede construir un liderazgo. Hoy nosotros reconocemos a la líder del partido en Keiko y el liderazgo que ella ejerce. Ahora, este no ha sido el único tema en el que Kenji ha sentado de alguna manera una línea, por ejemplo, en el asunto de la creación del Senado, el restablecimiento de la bicameralidad. Él publicó un artículo también en el Comercio sobre eso, con lo cual después Luz Salgado también dijo, sí, eso sería muy bueno. De alguna manera sirvió para que el fujimorismo, que se oponía siempre a esa idea, reformulara su tesis sobre ese punto. Nosotros, Jaime, y creo que esta nueva ola de congresistas que hemos entrado, también hemos hablado del tema de la bicameralidad como una opción de perfeccionar las leyes que emitimos. Y nuevamente, a eso va la vocación de servicio. Fácil aprobar la bicameralidad, de perfeccionar las leyes que emitimos. Y nuevamente, a eso va la vocación de servicio. Fácil aprobar la bicameralidad implicaría que muchos se queden fuera, pero creo que hay que dejar un legado, que finalmente estamos ahí para hacer algo en beneficio del país, y sin duda la bicameralidad es un mecanismo que permitiría tener leyes mucho más reflexivas. Ahora, este sistema de la unicameralidad también tiene beneficios, sino que lamentablemente no se han venido cumpliendo, no se prepublican las leyes, constantemente se exonera del trámite de comisiones. O sea, hay que sincerar los procedimientos y lo que hay que hacer es nunca negarlos al cambio. Yo creo que los cambios en algunas ocasiones asustan, pero los cambios tienen que medirse y perfeccionarse. Para cerrar esta parte de la entrevista y antes de pasar a una pausa, de todos modos sigue llamando la atención la manera como 4 o 5 congresistas de Fuerza Popular que habían suscrito la moción para crear esta comisión investigadora sobre el sodalicio retiraron en buena cuenta esa moción y decidieron no. Entonces da la impresión de que hay una especie de recibieron una orden. Oiga, ustedes alíñense en este punto. No hay una especie de disciplina. Bueno, es bueno que haya disciplina. Es bueno que haya disciplina. Desde luego. Pero no es una cosa así de tipo en este tema en específico, no recibimos ninguna indicación, no había decisión de bancada, y lo que hicimos fue, los que estábamos en el Consejo Directivo, ponernos a debatir, y es verdad, Lucho Galarreta fue el que dio los datos, porque es un parlamentario que tiene 3 periodos y que nos comentaba, pero yo le pregunté a Lucho, pero pues yo estaba convencida de que la comisión investigadora podía hacer un trabajo efectivo y dejar de ser solamente un circo como lo ha sido en determinados casos, como la megacomisión o estas que se gastaron 7 millones de soles. O sea, yo le pregunté y Lucho, nunca. Y entonces vinieron otros congresistas y no hubo ninguna orden, ninguna consigna, ni el Telegram, ni el WhatsApp, ni los mensajes de Paloma. No vino nada y fue una decisión personal que hoy
que hoy, Jaime, permíteme... ¿Cómo le llama el grupo? ¿Cómo le llaman al grupo este de WhatsApp? Tenemos varios. No, pero el famoso que salió, pues, que no, le yo tomó... no, yo no estoy en ese grupo. No, yo no estoy en ¿No ese formas grupo. parte del núcleo? No, yo no estoy en ese. Ese grupo es la mesa directiva y los voceros. Yo no estoy en ese grupo. Y te digo, para mí, el momento reflexivo de ir al voto por el archivo de la comisión investigadora fue una decisión estrictamente personal, luego de evaluar la alternativa que significaba este proyecto de ley. Yo no escuchaba a los medios hablar de este proyecto de ley. Este proyecto de ley es importantísimo porque desterra la oportunidad que alguien, o sea, algún grupo abusando de poder pueda cometer violaciones sistemáticas contra niños y adolescentes, que es finalmente con lo que todos tenemos que luchar. Vamos a ir a una pausa y regresamos. No te preocupes. Seguimos conversando entonces con Úrsula Letona, congresista de Fuerza Popular. Rápidamente, ¿en qué quedó el tema de la reelección de los alcaldes y gobernadores, o por lo menos de los alcaldes? Es decir, remodificar la Constitución en ese punto, que fue un asunto planteado por Fuerza Popular y que mucha gente reclama, en realidad, otros quizás no, pero, por ejemplo, todavía estaba hablando con alguien, un miraflorino, me decía, ¿cómo es posible? Yo quisiera que se pudiera reelegir pues al alcalde de Miraflores, porque, es decir, los buenos alcaldes deberían poder ser reelegidos y en cambio los malos pues no van a ser reelegidos. Sí, yo creo que el voto es un mecanismo eficaz para reelegir o no alcaldes. Sin embargo, mira, al iniciar la legislatura yo presenté un proyecto de ley que implicaba efectivamente la opción de tener una reelección por un solo periodo a partir de las elecciones del 2018, en el entendido que tanto OCDE como los organismos que están trabajando la reforma electoral dicen que cualquier cambio tiene que ser con antelación un año. Presenté el proyecto y así hay otras 4 iniciativas, en mi bancada al menos, para ampliar el periodo de los alcaldes, prohibir la reelección, otro para la reelección inmediata y otros para que no haya reelección. Entonces yo creo que eso va a tener que ser definido, como siempre lo hacemos en una reunión de bancada, cuando alguno de los proyectos tenga dictamen. Hasta el día de hoy ninguno de los proyectos tiene dictamen, así que estamos esperando. Nosotros siempre tomamos la decisión antes de que ingrese al Pleno, porque los dictámenes nos dan más o menos las luces sobre cuál es el mejor. El dictamen lo tiene que hacer la Comisión. El dictamen lo hace la Comisión de Constitución. De Constitución. Entonces, si el dictamen de la comisión dice, oye, este proyecto... Estás en la Comisión de Yo estoy en la Comisión de Constitución. ¿Por qué no hacen el dictamen? Porque hemos estado bastante atareados con los decretos legislativos. Ya hemos terminado en el subgrupo de trabajo, hemos analizado los 112 decretos legislativos. ¿Ya terminaron los 112? El subgrupo ya terminó. ¿Cuántos han sido derogados? Han sido derogados en el subgrupo 1, que es el del INEN. 33 han sufrido modificaciones o derogaciones expresas en un determinado artículo y 66 han pasado, digamos, intactos. De acuerdo. Y en la Comisión de Constitución va a haber una segunda revisión donde se van a analizar otros dictámenes que he emitido yo en minoría respecto de otros temas que consideramos importantes observar, ¿no? Un asunto que está levantando mucha preocupación es la interpelación a Martín Vizcarra este jueves. Había un pronunciamiento incluso de 3 gobernadores regionales, el de Cusco, Apurímac y Arequipa, defendiéndolo, diciendo que esto además podría afectar pues la estabilidad política y económica, porque evidentemente si se censura a Martín Vizcarra, bueno, ya en este momento parece que los funcionarios no están firmando nada, entonces parte de la parálisis que hay tiene que ver con el hecho de que nadie sabe si puede firmar o no puede firmar, en fin, ya la cosa sería terminal en ese sentido. ¿Cuál va a ser la posición finalmente de Fuerza Popular en esto? ¿Hay ánimo de censurarlo o, digamos, existe la posibilidad de la censura o no? El acuerdo de la bancada ha sido la interpelación. Nosotros vamos a escuchar al ministro Vizcarra con el mayor de los respetos, que es uno de los temas que hemos resaltado algunos de los congresistas en la reunión de bancada, la necesidad de preguntas informadas, con absoluto respeto a la investidura del ministro, con 0 especulaciones, debidamente sustentados. Y yo, por ejemplo, he leído, como tú sabes, Jaime, yo tengo una experiencia previa en el Poder Ejecutivo. A mí me extraña muchísimo, por ejemplo, que la viceministra haya firmado la adenda
cuando siempre la firma la línea, o sea, los directores de línea. Y esto es parte de lo que tú explicas de esta parálisis estatal que tenemos hoy en la administración pública. Y es básicamente derivada de Odebrecht. Sí, pues. No se produce con el caso Chinchero. Chinchero es una raya más al tigre. Pero Odebrecht nos ha parado literalmente el país. Tenemos funcionarios que en consorcios no quieren pagar las penalidades o las adendas o los adicionales por el simple hecho de que Odebrecht es miembro del consorcio, o peor aún cuando ven pues que hay marchas y contramarchas, tanto a nivel de Contraloría, que es un problema, el Sistema Nacional de Control, hay que mirarlo y hay que ponernos a trabajar para perfeccionarlo. O sea, no puede ser que la Contraloría dé opinión favorable al proyecto y después se desdiga y después salga el Contralor a decir, no, sí, nos dimos cuenta que está mal. Alarcón es una persona que habla demasiado, ¿no? ¿O no? Yo veo una persona muy activa en televisión, y creo que eso no le hace bien, porque el Contralor tiene la obligación de emitir opinión en control concurrente o posterior. Además hay una especie de feria de acusaciones y denuncias. Y eso le hace mal a la independencia del Sistema Nacional de Control respecto del Poder Judicial, porque si el juez ve al Contralor en la televisión acusando ya previamente a los funcionarios y que habría hechos irregulares, ya está adelantando opinión y la determinación de responsabilidades le compete al Contralor. Entonces, ese es el primer problema. Y el segundo es este sistema perverso que tiene el Sistema Nacional de Control de equivócate, acá estoy. Cuando te equivocas, recién hablo. Entonces, ese es un sistema perverso, obsoleto completamente en los sistemas de control del mundo. ¿Van a dar una nueva ley sobre eso? Estamos trabajando un proyecto integral de reforma del Sistema Nacional de Control, de lo que respecta a la inversión pública y las asociaciones público-privadas, justamente para reactivar los proyectos de inversión que están paralizados. Entonces, ¿qué hacemos para enfrentar el efecto Odebrecht, que está efectivamente paralizando todo, y con el peligro de que se corte la cadena de pagos y en ese caso sí implosionamos? Sí, ¿Qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? Yo lo que creo es que hay que identificar proyectos que no tengan similitudes con lo que ha venido ocurriendo. Y me voy a referir, en Facebook hace una semana hubo un cuadro que emulaba la IRSA con Chinchero. Es decir, un proyecto que tuvo una adenda con un informe favorable a la Contraloría, después se deshicieron, un contrato mal hecho, funcionarios de igual rango metidos. Entonces yo creo que lo que hay que identificar es proyectos donde tanto los funcionarios públicos como los privados recuperen la confianza. Yo creo que acá tiene que haber un liderazgo de parte del presidente de la República en los inversionistas para que crean nuevamente en el Estado y en el aparato estatal para que empiece a activarse la revisión, pero sin cuestionamientos de ningún tipo. Pero los consorcios en los que está Odebrecht y otras empresas brasileras tampoco, tampoco podemos dejar que se paralicen. Digamos, hay que hacer algo al respecto. Nosotros ahora justamente nos toca revisar el decreto. Yo recuerdo el mensaje de Keiko Fujimori sobre eso cuando recién se desató este tema, que precisamente decía eso, que no... Nosotros queremos que el gasoducto se ejecute, nos parece bastante tiempo que vaya recién a noviembre la inauguración de unas bases. Yo creo que ahí hay que crear, ahí tiene que salir el equipo de lujo a aprobar esto en más corto tiempo y sobre todo, Jaime, poder dar el marco jurídico, un marco jurídico especial, yo lo esperé en las facultades delegadas y no lo hubo, de promoción de proyectos de infraestructura, donde la Contraloría se siente como veedor y empiece a hacer control concurrente. Es la única forma de que empecemos a reactivar proyectos importantes para el país y que empecemos a destrabar otros. Bueno, hay esta decisión de la Comisión de Constitución que se aprobó entre aplausos, según he leído en Expreso, que modifica el artículo 87 del Decreto Legislativo 1149 sobre la renovación de cuadros excepcional, sin deroga la renovación de cuadros excepcional que había sido establecida en la Policía Nacional, que había sido establecida con la finalidad de poder llevar a cabo un proceso de depuración, que es absolutamente fundamental si queremos, tener una policía que pueda realmente actuar para disminuir los niveles delincuenciales, no estar mezclada con mafias, etcétera.
pero ustedes han derogado, han cortado, han cerrado esa puerta. Sí, lo que pasa, Jaime, es que esta depuración de la Policía Nacional, y no es que lo hayamos dicho en la Comisión de Constitución o en el subgrupo de trabajo, tiene que observar 3 criterios que han sido establecidos no por Úrsula Letón o Miguel Ángel Torres, han sido establecidos por el Tribunal Constitucional. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional respecto de la ruptura del vínculo? Y en la Policía Nacional, donde hablamos de los buenos oficiales o suboficiales con proyectos de vida en la institución, ha dicho el despido tiene que o el pase al retiro tiene que ser en uso de una discrecionalidad razonable y proporcional, tiene que estar debidamente motivado y tercero, tiene que ejercerse esa discrecionalidad dentro de márgenes. En este caso, la propia norma es tan mala, está tan mal hecha, que lo que dice es que por razones operativas y sin expresión de causa se podrá pasar al retiro a policías. Bueno, no dice sin expresión de causa, ¿no? Sí, dice porque por razones lo que dice es que por razones institucionales, por claro, razones del... Pero eso es una motivación. Pero es que el tribunal ha definido que la motivación tiene que tener un sustento, tiene que tener una causa, y ahí no hay causa. Pase al retiro. El tribunal ha definido que la motivación tiene que tener un sustento, tiene que tener una causa, y ahí no hay causa. Pase al retiro por razones operativas. Por razones de las necesidades estructurales de la institución. Pero eso no es un motivo para que tú le puedas decir a un policía, y me pongo en el caso del policía honesto, que tú le digas, por ejemplo, salió un general de la sanidad que tiene una hoja de vida impecable, de verdad, yo le he revisado el legajo, y al señor lo habían invitado al retiro, es un coronel, perdóname, que lo habían invitado al retiro porque no había querido ir a ver a la mamá de un alto funcionario del Ministerio del Interior que estaba en su casa mal. Y le dijo, señor, pero es una arbitrariedad que se permite, pero es lo que ha hecho la norma. Pero en el Perú siempre, en todos los decretos legislativos, en las leyes de la policía, siempre se ha permitido, siempre existe la renovación por cuadro regular, normal, ordinaria. Y es así. Que es exactamente igual, es decir, no hay ningún tipo de motivación individual. Si hay motivación individual, no hay. Individual, se dice, usted, señor, dentro del rango de edad, usted no va a ascender. Ese es el primer motivo. Usted no tiene, en su proyección, usted no va a ascender porque usted no ha aprobado ningún examen, usted no ha hecho el curso. Eso vale como motivo. Es que eso vale como motivo. Acá no hay expresión de causa. Bueno, o sea, es la lista, chao. Eso es lo que ha pasado. No dice que no hay expresión de causa. No hay expresión de causa, Jaime. Hemos revisado 7 casos que han ido a la comisión. Hemos recibido a todos los policías que han querido, oficiales, suboficiales, asimilados. Nos hemos reunido con perro, pericote y gato. Porque, por ejemplo, en Colombia, yo lo que digo es que aquí debería haber pues un acuerdo político, ¿no? Porque aquí lo que ha pasado es que como todos los congresistas quieren satisfacer de alguna manera, hacer clientelismo con los policías, por eso aplaudieron, claro, porque para los policías entonces ya van a votar. Entonces, pero todos, incluso hasta creo que los de la propia bancada del gobierno, porque no podían quedarse atrás, para también quieren el voto de los policías. Y estaba Gino Costa, por ejemplo, que ha sido ministro del Interior. Bueno, pero por eso pues quieren... Pero, Jaime, eso no se trata de... En mi caso, a ver, yo voy a hablar por mí. En mi caso, yo soy abogada. Mis preceptos constitucionales no los define solamente una lectura de la Constitución, los define el Tribunal Constitucional y hay N sentencias respecto a estos casos. Y lo que te dice es expresión de causa fundamentada. Tiene que haber un motivo que tú le... Oye, por razones operativas te vas a ir, es un proyecto de vida. Es una persona que ha entrado a los 18, 19 años y que ve interrumpido su pase a la cúspide de la carrera policial. ¿Cómo hacemos para los casos? ¿Qué se hizo en Colombia? A eso iba. Bueno, ¿Qué se hizo? Hubo un acuerdo. En Colombia hubo un acuerdo político, se retiraron a todos los policías que estaban inmersos en investigaciones penales, por robo, por delitos contra la libertad sexual, por abuso de autor, N supuestos que se establecieron en este acuerdo político y se fueron. No, pero el nivel de discrecionalidad era altísimo, mucho más alto que el que se establece acá en la... Es peor, porque me olvido del debido proceso, me olvido de la presunción de inocencia. Eso fue un acuerdo político. Pero fue un acuerdo político, acá no ha habido ningún acuerdo político, se ha metido esto de contrabando. De acuerdo, debería haber un acuerdo político. Debería haber un acuerdo político, es decir, todos los policías que tienen proceso penal, chau. Y no solamente eso, y no solamente la clase política, Jaime, porque esto tiene que comprender al Poder Judicial que finalmente que los reincorpora.
Así acá es. eso se hizo en Colombia, hubo un acuerdo de la Corte Suprema, esos casos no fueron a ningún Pero sitio. no solamente los que tienen denuncia, porque hay muchos casos en los que no se puede probar, no hay pruebas, pero se sabe que esta persona está... Entonces hay indicios, pero no hay pruebas, pero entonces el grueso, no pueden... Jaime, el grueso de los policías que están inmersos en temas de corrupción ya tiene una denuncia. Y el segundo tema que también omite groseramente este decreto legislativo es el acceso a la carrera policial. O sea, no pretendemos solamente depurar y que sigan ingresando en las condiciones en las que están, sino que tiene que haber una reforma de la escuela, de la currícula. Bueno, eso lo están, pero tampoco lo están haciendo. Y esta es la ley de la carrera policial. Entonces, a mí sí me extraña... No, esa es otra ley. Son 4 decretos legislativos. Carrera policial, el tema de seguridad ciudadana, el tema del Mininter y uno más. Y en ninguno se limita el acceso. O sea, si tienes antecedentes penales... No necesita ley. Pues, Es parte del acceso a la carrera policial está regulado en una ley. Y de verdad a mí me sorprende porque se supone que el señor Basombrío y su equipo son expertos opinólogos del tema y sin embargo en ese aspecto no han dicho nada cuando ese es el grueso del problema. Es cómo dejas que delincuentes o posibles delincuentes ingresen a la carrera policial. Bueno, Úrsula Letona, muchísimas gracias por tu participación en La Hora N. Fue la congresista de Fuerza Popular. Vamos a una